Buenos días, estudiantes. Mi nombre es Dr. Cristian Acosta. Esta vez vamos a continuar nuestro viaje a través de las características fundamentales del sistema somatosensorial. Ustedes, cuando vean esta clase, van a haber tenido ya de manera presencial la clase referida a los sistemas sensoriales y sus receptores, es decir, la primera parte introductoria sobre el sistema nervioso periférico y su función. Y esta clase sirve de unión entre lo que ven en esa y la que continúa a esta clase, que es respecto de somestesia y propiocepción. Específicamente, la clase de tálamo se encuentra en esta ubicación porque es necesario para ustedes entender de qué manera la información sensorial que se origina por estimulación de las neuronas de primer orden, llamadas neuronas sensoriales primarias, es transmitida primariamente a un grupo de neuronas de distinto tipo a nivel medular. Esas se denominan neuronas de segundo orden. Y estas neuronas de segundo orden, que pueden ser neuronas de proyección, neuronas de rango dinámico y otras, pero esas son las principales, luego hacen un sinapsis en una estructura fundamental denominada el tálamo. El tálamo no está descrito específicamente en ningún capítulo de los libros de fisiología general y tampoco en el libro de neurociencias de Purves. Por lo tanto, encontrar información referida a los aspectos específicos del tálamo es muy difícil. Hay que leer todos los capítulos e ir poniendo piecita por piecita dentro del rompecabezas. Entonces, para proveerles a ustedes una idea mucho mejor de qué es exactamente lo que el tálamo, que vendría a ser el que contiene las neuronas de tercer orden dentro de esta línea jerárquica de información sensorial que va ascendiendo hacia el sistema nervioso central, bueno, ¿cuál es la función que ese tálamo cumple? ¿Qué es lo que ese paso hace? La visión clásica ha sido siempre que se trata simplemente de una estación de relevo y que una vez que la información es llevada desde el tálamo hacia los niveles corticales superiores, su rol termina. Vamos a ver a lo largo de esta clase que esa visión clásica simplificada no es correcta. Fíjense que esta clase además se denomina tálamo portal a la conciencia porque en la mayor parte de los libros de texto históricos se refiere al tálamo como la habitación o la precámara o prehabitación que lleva al resto de las habitaciones del palacio. De hecho, de ahí deriva el término griego en el que la palabra se origina. Es una antecámara y como tal es un sitio muy importante. Es un sitio que nos abre a todo el resto de los sentidos, por así decirlo, y entonces me pareció apropiado designarlo de acuerdo con su nombre histórico. Entonces el tálamo es el gatekeeper de la conciencia o el portal a la conciencia. Aquí al costadito tienen una imagen que muestra distintos tipos de neuronas talámicas interactuando entre sí. Veremos esto un poquitito más en detalle a lo largo de esta clase. Vamos a comenzar, si es que esto me lo permite, ahí está, hablando sobre el sitio dentro del sistema nervioso central a donde reside el tálamo. Ese sitio es la región que nosotros denominamos diencéfalo. El diencéfalo, como ustedes observarán acá, es una estructura bilateral. Acá está mostrado uno de los hemisferios cerebrales. Ustedes tienen lo que sería la región del cerebro propiamente dicha, con la región cortical. Bueno, la sustancia eh, blanca, el cuerpo estriado, bueno, en fin, no importa eso. Lo que sí nos interesa a nosotros es que la región que ocupa el diencéfalo es esta región central, y acá destacamos particularmente la presencia de la estructura mayor, de mayor tamaño dentro del diencéfalo, que es el tálamo,
Por debajo del tálamo encontramos al hipotálamo, del cual vamos a hablar por su función en la regulación de la función visceral. Y luego tenemos parte del epitálamo, lateral a las estructuras talámicas. En este caso se muestra solamente la glándula pineal, pero vamos a ver que hay otras. Luego tenemos otros niveles organizacionales, por debajo de esto el tallo cerebral, que por supuesto incluye el ponzo puente, incluye al bulbo raquídeo o médula oblongata. Para este lado, como conexión del hipotálamo, ustedes tendrán la glándula pituitaria y por supuesto las llamadas estructuras de la protuberancia anular o cerebro medio, que es el midbrain. Por debajo, por supuesto, la médula espinal. Entonces, fíjense que la región que nos interesa a nosotros es o está ubicada o está puesta en un sitio en el que va a conectar las regiones más periféricas del sistema nervioso central con las regiones superiores de la corteza. Entonces está ubicado estratégicamente para estar en el sitio intermedio y funcionar como una vía de conexión entre los dos niveles. Si uno mira un poquitito más en detalle lo que ocurre con el diencéfalo, tenemos el tálamo en sí mismo. En realidad a esto históricamente se lo ha denominado el tálamo dorsal, porque como ustedes ven, si uno traza una línea que vieron en el primer teórico que el doctor Patterson les dio, ustedes trazan una línea imaginaria separando la región superior de la región inferior. Esto también se refiere a dorsal y ventral. Entonces, con eso en mente, el tálamo propiamente dicho se refiere también como tálamo dorsal. Por debajo le dije tenemos el hipotálamo y su glándula asociada, la glándula pituitaria o hipófisis. Tenemos el epitálamo, que incluye la glándula pineal y, como les dije, también otra estructura que es el núcleo avenular. De esto hablaremos un poquito más adelante cuando hablen sobre el sistema endocrino. Y tenemos también las estructuras del subtálamo, subtalámicas, también denominado el tálamo ventral. Aquí encontramos el núcleo subtalámico, del cual vamos a estudiar en detalle su función cuando vean regulación del sistema motor, fundamentalmente como participante de la vía indirecta del circuito denominado de los ganglios basales. Y también encontramos otra estructura muy importante que es el denominado campo de Forel. Lo van a encontrar como FF, porque en inglés sería The Field of Forel. El FF o campo de Forel en realidad incluye tres subdivisiones principales, no importa, la fascicular, la lenticular, bueno, H1, H2 y H3, la talámica. Esta es una región importante porque por aquí pasan todas las proyecciones que van desde el globo pálido interno hacia el tálamo y por lo tanto es un sitio muy importante de nuevo para la regulación de la función motora a través de los ganglios de la base. Lo van a estudiar en sistema motor. Entonces, anatómicamente, fíjense, aquí tenemos el tálamo, es una estructura bastante prominente, su tamaño es bastante significativo, es una estructura bilateral, es decir, que van a tener a ambos lados del diencéfalo. Fíjense, está ubicado a ambos lados de la línea media y tiene conexiones neurológicas y ubicación que lo colocan en un sitio óptimo para formar parte del sistema que conecta o que de alguna manera está en la vía de paso desde la información que viene del sistema nervioso periférico a través de la médula espinal hacia los niveles superiores de la corteza. Un rasgo importante de las neuronas talámicas es que proyectan en todas direcciones de la corteza cerebral, es decir, desde las regiones más inferiores a las regiones superiores y tanto, en este caso, bueno, está indicado la región parietal y parieto-occipital, pero bueno. Funcionalmente, el tálamo en su visión más clásica funciona como una estación de relevo de todas las sensaciones, con excepción de las sensaciones que provienen del sistema olfatorio, ya lo vamos a ver a eso después de la clase de dolor. Tiene funciones importantes en cuanto a la percepción espacial, dado que parte de sus núcleos están involucrados en conexiones con estructuras
del hipocampo, hipocámpicas o de la formación hipocampal, que tiene que ver con la orientación y ubicación en el espacio. Es clave para la regulación del estado consciente, es decir, que la activación de ciertos núcleos talámicos, como vamos a ver, informa a la corteza y se alimenta de la corteza durante el estado de conciencia. Regula el estado de la alerta y el sueño, es decir, está involucrado también en la regulación del ciclo, lo llamado ciclo circadiano, o sea, la regulación de las actividades asociadas con el día y la noche. Y como les dije, la visión más general, que es el gran portal sensorial a la corteza cerebral, y vamos a ver que en realidad así como recibe información que proviene del sistema sensorial periférico, entonces esas neuronas proyectan a neuronas talámicas, esas neuronas talámicas a su vez proyectan a la corteza y entonces ahí vamos a tener un circuito tálamo-cortical, pero hay reciprocidad, parte de la información cortical, además de tomar tractos descendentes motores directos, y tractos sensoriales directos, va a pasar información a distintos niveles corticales y luego eso va a volver de manera de eferencias de la corteza hacia el tálamo, formando un circuito tálamo-corticotalámico que sirve para regular y controlar la información. Entonces, de ahí que es el gran portal sensorial a la corteza cerebral. En una breve clasificación de los núcleos talámicos, nosotros vamos a distinguir tres tipos principales para que lo tengan en cuenta. Desde el punto de vista funcional, sobre todo es lo que nos interesa a nosotros en fisiología, vamos a tener núcleos específicos, no específicos y asociativos. Desde el punto de vista anatómico, los núcleos talámicos se clasifican de acuerdo con su posición relativa en núcleos ubicados en la porción anterior, en la región medial, en la región lateral, en la línea media, o incluso hay uno que se denomina intralaminar, que por supuesto ocupa una central entre núcleos. Posición central entre núcleos. Fíjense que en esta clasificación de los núcleos talámicos, los específicos son aquellos que van a estar ligados a alguna función somatosensorial específicamente definida, sea esto tacto, dolor, percepción auditiva, qué sé yo, percepción visual. En cambio, los no específicos van a cumplir una función que tiene que ver con incorporar, funcionar como relevo y modificar parte de la información que llegó a los específicos y ser o actuar como núcleos de conexión con los asociativos, que son aquellos que integrarán información y producirán el relevamiento propiamente dicho de manera complementaria con los específicos. Un dato importante respecto de todas las conexiones o aferencias que arriban o llegan al tálamo es que estas conexiones se consideran seguras. En neurociencias, una conexión segura es aquella que tiene suficiente intensidad y redundancia como para que la información no se degrade ni se pierda una vez que alcanzó a la neurona talámica. Es decir, que cualquier pieza de información codificada en forma de mayor intensidad de un estímulo a través de mayor frecuencia de disparo de potenciales de acción, por ejemplo, o la llegada de una aferencia que lleve información codificada en la forma de trenes de potenciales de acción y demás, una vez que alcanzó los núcleos talámicos, no se degrada, no se pierde, pero sí puede transformarse, pero una vez que llegó ahí, esa conexión se considera segura. Bien, entonces, hablando un poquito más en detalle respecto de cada uno de los tipos de núcleos, aunque les adelante algo, los específicos reciben aferencia de tractos ascendentes, que por supuesto son específicos porque llevan información somatosensorial, y proyectan a regiones específicas de la corteza, es decir, aquellas que tienen que ver con el tipo de información que han recibido. Esto ustedes van a ver más en detalle en la siguiente clase, cuáles son esas proyecciones y qué información específicamente va a llegar a distintos niveles corticales. En el caso de los no específicos, por supuesto, no reciben aferencias directas de los tractos ascendentes, sino que tienen abundantes conexiones con los núcleos diencefálicos
y proyectan de manera no topográficamente organizada las áreas corticales de asociación en los lóbulos frontal y parietal. Es decir, al ser no específicos, su rol, como les dije antes, es tomar parte de esta información, llevarla en la forma de conexiones intratalámicas y con los otros núcleos diencefálicos y luego proyectar de manera no somatotópica, se dice, o no topográfica, no organizadamente en el espacio, a áreas corticales de asociación que se ubican en los lóbulos frontal y parietal. Y los asociativos, como ya dijimos, van a recibir aferencias desde la corteza, desde los ganglios de la base, desde los núcleos del sistema límbico como la amígdala y núcleos talámicos no específicos, cosa que les dije antes, y proyectan a regiones específicas de la corteza cerebral en donde tendrá lugar el procesamiento ulterior de esta información que ha sido asociada a nivel talámico. Entonces, esto nos lleva a lo que yo les decía hace un momento respecto de la visión clásica versus la visión moderna de cómo funciona el tálamo. En la visión clásica que se ha mostrado aquí en A, ustedes esencialmente tienen lo que se denomina el modelo de que básicamente el sistema talámico funciona como una estructura de primer orden. Esto quiere decir que la neurona talámica recibe una señal o input que proviene de la periferia. Este input o señal que proviene de la periferia llega a la neurona talámica. Aquí se ha puesto neurona talámica de proyección. Quiere decir que esta neurona va a recibir información y la va a proyectar a algún nivel cortical. Funciona simplemente como una estación de relevo. Me llegó esta información sensorial de la neurona de segundo orden, yo soy la neurona de tercer orden, la paso al nivel siguiente y esto es a cualquier nivel de la corteza en la cual yo sea relevante que pase esa información. En este caso, si yo estuviera proyectando la lámina 4 de la corteza tiene que ver con el procesamiento de la información visual. Entonces esto sería información visual. Parte de esa información puede ir a interactuar con una interneurona regulatoria y esto, por supuesto, ustedes saben, los circuitos que tienen paralelismo y tienen la posibilidad de hacer inhibición lateral, significa que muy probablemente cuando esta información sube para acá, afecta la función de esta interneurona, la que a su vez puede afectar la función de esta. No sé si esta es una neurona GABAérgica, por ejemplo, que libera GABA, que es inhibitorio, y esta libera glutamato, esta va a producir la excitación de esta neurona, la información va a subir y acá va a haber liberación probablemente de glutamato nuevamente, la cual estimula a esta neurona GABAérgica a liberar GABA, inhibiendo el pasaje de información hacia aquí, como una forma de decir, bueno, la información ya pasó, entonces inhibimos este circuito. En este sistema simplemente se dice ahora que hay una neurona cortical, esto es tálamo cortical y esto es córtico talámico, la C indica desde dónde, córtico de dónde se origina y T hacia dónde termina, entonces córtico talámico y entonces ahora yo tuve la activación de la información que fuera a nivel de la corteza y ahora produzco alguna clase de respuesta, la cual desciende a la misma neurona de input o a algún grupo de neuronas de input de la misma estructura del mismo núcleo específico talámico y de vuelta con algún tipo de regulación. En este caso puede ser que lo que esto haga sea inhibir acá y entonces, bueno, puede inhibir a esta, entonces libera GABA que inhibe a esta, entonces permite que la información vuelva hacia abajo o que el loop se perpetúe. Cualquiera sea el mecanismo, en este sistema esencialmente esta neurona funciona como relevo y la única modificación que sufre eventualmente es aquella que viene directamente desde la neurona cortical a la cual proyecto. Ahora, este modelo súper sencillo ha sido revisado recientemente y ahora se cree que en realidad esto es bastante más complicado. Ustedes, además de tener este sistema funcionando, que por supuesto ocurre, la llegada del input periférico o señal periférica, le van a agregar un procesamiento talámico de orden superior, higher order. Y entonces, esto
que ocurre a nivel de los núcleos talámicos de orden superior va a implicar no solamente que ustedes tengan este circuito, sino que además va a haber información que llega desde el nivel cortical, y ahora esa información se va a incorporar al circuito, ¿sí? En este caso se ha colocado acá que el nivel al cual esto está ocurriendo es una parte del núcleo reticular talámico, no importa, talámico reticular nucleus. Y entonces lo que va a ocurrir aquí es que ustedes incorporan sobre este sistema la información cortical, y ahora existe la chance de que no solamente ustedes tengan información que va a la corteza primaria, sino que esto hace que la información que llega acá viene de la corteza primaria, y ahora ustedes hagan una nueva proyección tálamo-cortical a zonas de la corteza con procesamiento aún superior al que tenían inicialmente, y esa información ahora baje con información aún más altamente procesada, y por lo tanto ocurra una nueva modificación en la característica de la información que la neurona talámica estaba procesando. Entonces, en este primer sistema, ustedes solamente tienen el circuitito cerrado a nivel de la corteza primaria, procesamiento primario de la información. En este otro, ustedes además tienen una proyección corticotalámica que aporte información que viene de niveles más elevados de procesamiento asociativo e integrativo de la información. Y por lo tanto, ustedes van a tener ahora una afectación que modifica realmente la naturaleza de la información que llegó acá y que alimenta a estas áreas corticales superiores. Entonces, el circuito tiene una retroalimentación. Ahora queda claro que las neuronas talámicas no son solamente una estación de relevo, sino que son además un sitio de integración, modificación y corrección de la información que han ustedes enviado a la corteza. Bueno, entonces, esto le da sentido a la existencia de las relaciones tálamo-corticales. Fíjense, a los núcleos específicos ustedes van a tener el ingreso de información auditiva, visual y somatosensorial, la cual va a ser proyectada a la neocorteza, a la corteza visual o a la corteza somatosensorial. Esto es la neocorteza talámica. Van a tener los no específicos, que se alimentan principalmente, recuerden, de información que proviene de los núcleos epitalámicos u otros núcleos talámicos, pero no dorsales, sino por ejemplo en los núcleos talámicos ventrales, la formación avenular, que es parte del epitálamo, y la formación reticular, que es parte de el tallo cerebral. Entonces, esa información ingresa a los núcleos no específicos y va a ser proyectada no específica y no topográficamente a regiones extensas de la corteza cerebral, y también dentro del propio tálamo los núcleos talámicos específicos y los núcleos talámicos asociativos. Entonces, información que proviene de regiones no asociadas con la información sensorial propiamente dicha, pero que tienen información importante para regular este tipo de señal de ingreso, van a ir a través de los núcleos no específicos, los cuales van a afectar esa información proyectando hacia los núcleos específicos. Y luego vamos a tener los asociativos, que, como dijimos, reciben información desde la corteza, desde el sistema límbico, desde parte del sistema motor como los ganglios basales, y desde los núcleos talámicos no específicos, como está puesto acá. Y esto va a proyectar a regiones específicas de la neocorteza y a otros núcleos talámicos para hacer este circuito del que hablamos recién, en el que hay correcciones internas de la información. Por supuesto, entonces, todo eso es afectado por los núcleos no específicos, como dijimos acá. Entonces, dentro de las relaciones tálamo-corticales, ustedes van a tener este juego de relaciones cruzadas. Normalmente, como estaba mostrado en el esquemita que les puse antes, ustedes van a tener que va a haber proyección de la información de los núcleos específicos a la neocorteza y a las láminas 3 y 4, que son parte de la corteza somatosensorial y visual respectivamente,
y eso a su vez alimenta o es retroalimentado por información de los núcleos asociativos. Por otro lado, los núcleos no específicos generalmente van a interactuar con la neocorteza y con las láminas 1 y 2 de la corteza. Entonces, estas relaciones tálamo-corticales son, si se originan en el tálamo y van a la corteza, tálamo-corticales, tálamo-corticales, tálamo-corticales. Cuando vuelva, esa información será corticotalámica, corticotalámica y corticotalámica si va en esa dirección. Esto se ha especulado que existe, pero en realidad no es muy firme, aunque es posible que algún núcleo no específico proyecte las láminas 3 y 4. Bien, entonces fíjense acá. Ustedes van a tener ciertamente información desde la neocorteza y de las láminas 1 y 2 a las láminas más superiores que llevan información específica, y recuerden que en el caso de los núcleos no específicos ustedes van a tener información desde la formación reticular, la cual es particularmente importante porque está relacionada, por ejemplo, al control del sueño y vigilia. Desde la formación reticular llega información acerca del estado de conciencia, llega información acerca de ansiedad, llega información acerca de alteraciones particulares de la conducta y demás, cosas que vamos a ir viendo más adelante, pero tengan en cuenta que parte del relevo de la información reticular va a ocurrir en los núcleos no específicos talámicos. Bien, entonces si ahora entramos dentro de cada grupo, vamos a los núcleos específicos. Acá tenemos sobre todo dos grupos, los núcleos que ocupan la región posterior ventral o BP, y acá tenemos el BPL o ventral posterolateral y el BPM o ventral posteromedial. Estos dos son particularmente relevantes para la información somatosensorial, tacto, temperatura y dolor. Y los otros específicos son los núcleos geniculados, de los cuales está el medial, por el cual va información esencialmente auditiva, y el lateral, que lleva información visual. Entonces, en una representación general, esto sería una suerte de mapa del tálamo. Ustedes van a encontrar que los núcleos específicos, tal como está especificado acá, ocupan porciones ventrales y estos hacia lateral. Y entonces tenemos el BPL, el ventroposterolateral, el ventroposteromedial. La diferencia entre estos dos es esencialmente que el ventroposterolateral recibe toda la información somatosensorial que proviene del cuerpo, excepto cabeza y cuello, mientras que el BPM esencialmente lleva la información de la parte del rostro, cabeza y cuello. Y como ven acá, este es el núcleo pulvinar. Acá tenemos el núcleo geniculado lateral y geniculado medial. Estos son los núcleos específicos. Entonces les he puesto un cuadro para que les resulte más fácil a la hora de repasar el tema. Aquí está indicado el núcleo, y esto es desde dónde recibe eferencias hacia dónde envía eferencias. Entonces, en el caso del BPM recibe, como les dije, el sistema somatosensorial desde el rostro y cabeza. Entonces ese es el sistema trigeminal. En este caso recibe información del trigémino lemniscal y va a proyectar a la corteza somatosensorial 1 y 2, ubicadas en la región superior o cabeza del giro postcentral, no importa eso. Y la es estación de relevo de impulsos desde la cara y la cabeza, y también lleva parte de información sobre las papilas gustativas. En el caso del ventro posterolateral, como les dije, va a recibir referencias desde el tracto espinotalámico, que lleva información esencialmente sobre temperatura y dolor. El lemnisco menial y lemnisco espinal, estos llevan información mecanorreceptiva, y cerebelar, que lleva información propioceptiva. De vuelta proyectan a la corteza somatosensorial 1 y 2, y también en el caso de la información propioceptiva que va a la región cerebelar, al área premotora o área de Brodmann 4. Este entonces forma parte de las estaciones de relevo de información de estereoceptiva, como dolor, tacto y temperatura, propiocepción consciente, lo que les fui explicando recién. En el caso del núcleo geniculado medial, esto lleva fibras auditivas de las células ciliadas internas,
y va a parar a áreas auditivas primarias, áreas de Brodmann 41 y 42, y por supuesto son estación de relevo de impulsos auditivos, y el núcleo geniculado lateral ya recibe aferencias del tracto óptico, ya lo van a ver más en sistema visual, proyecta la corteza visual primaria, que se ubica, como les dije, en la capa 4 de la corteza. Esta es el área de Brodmann 17 y por supuesto la información son los impulsos visuales. Aquí se ha colocado hacia donde proyectan, y lo tienen ahí para verlo si es una aclaración de esto que está acá. En el caso de los núcleos no específicos tenemos tres: el reticular, el interlaminar y el centromedial, ubicados aquí: el núcleo reticular talámico, el núcleo medial o centromedial y el núcleo intralaminar. Fíjense que el núcleo reticular propiamente dicho recibe aferencias virtualmente desde todas las fibras corticotalámicas, es decir, es un lugar al que hay muchísimas proyecciones. No proyecta directamente a la corteza, pero ya vamos a ver que tiene, en un momento vamos a ver que tiene diferentes interacciones con otros, varios núcleos que sí proyectan a la corteza, o sea, no lo hace directamente, pero sí a través de otros. Es un circuito de naturaleza inhibitoria, es decir, libera GABA y por lo tanto es GABAérgico, y ustedes ya saben que GABA causa principalmente inhibición de otros circuitos. Y va a núcleos talámicos específicos, como ya vimos, y forma parte de un sistema que se llama sistema de activación reticular, el cual es esencial para mantener el estado de conciencia. También está involucrado, como van a ver más adelante, en el circuito que controla el estado de sueño y vigilia. El núcleo centromedial recibe aferencias desde la corteza cerebral, desde la formación reticular, como expliqué hace un momento, y también recibe información nociceptiva o de dolor que proviene de la médula espinal. Esto va a realizar referencias hacia los ganglios de la base, fundamentalmente a una región del cuerpo estriado que se denomina putamen, y por supuesto a núcleos talámicos específicos en los cuales modula las características de la información y que ingresó. Entonces, es el centromedial y lo mismo el intralaminar, está relacionado con aspectos afectivos del dolor y afecta a otras funciones sensoriales. En el caso del intralaminar, la formación reticular del tallo cerebral es el sitio donde recibe la mayor parte de las aferencias. En realidad, al intralaminar proyectan específicamente neuronas del núcleo parabraquial. Esa lleva referencias hacia otros núcleos talámicos y al cuerpo estéreo, está involucrado en el reconocimiento de estímulos dolorosos a nivel talámico, y esto sí claramente tiene luego proyecciones hacia la médula, perdón, la amígdala, y también a nivel medular, y está muy involucrado en el reconocimiento de los aspectos afectivo-emocionales de los estímulos dolorosos a nivel talámico. Bueno, fíjense, hablando un poquito sobre el núcleo reticular talámico, como les dije, este sobre todo va a neuronas que son capaces de hacer proyecciones tálamo-corticales. Entonces estas producen una retroalimentación continua, y es a través de una derivación de esta neurona tálamo-cortical que la información del núcleo reticular talámico es enviada hacia la corteza cerebral. A su vez, esta neurona tálamo-cortical, que están todas conectadas al núcleo reticular talámico, es afectada por la corteza cerebral y por estructuras subcorticales. De alguna manera, como les puse acá, todas las fibras corticotalámicas llegan al núcleo reticular, y entonces esto funciona como un centro integrador no específico, y se cree que lo que esto esencialmente hace es funcionar como una especie de marcapaso, reloj o controlador del flujo de información global que atraviesa las neuronas tálamo-corticales. Entonces, al ser el mismo afectado por neuronas de la corteza cerebral y recibir input tanto de esta como de estas, como funcionar como una suerte de integración de las estructuras subcorticales, el núcleo reticular talámico tiene un rol clave en distribuir, en hacer la distribución de la información y separar entonces información que va a ir a los circuitos talámicos de primer orden y los que van a ir a los circuitos talámicos de orden superior.
En el caso de los núcleos asociativos tenemos el núcleo anterior, las letras designan cómo aparece en el esquema que les mostré antes, el núcleo medial dorsal, el lateral posterior y el pulvinar. Entonces aquí los tienen, anterior, lateral posterior, medial dorsal y pulvinar. Es muy simple, depende de su ubicación anatómica. Y estos núcleos asociativos, esencialmente, aquí están, reciben aferencias desde la formación hipocampal, por eso orientación espacial, y el tracto mamilotalámico, esto es parte del sistema límbico, como vamos a ver más adelante, y por lo tanto contiene información de tipo emocional afectiva. Proyecta hacia la corteza cingulada formando parte de un circuito que se denomina circuito de Papez y que es clave para el proceso de aprendizaje, es decir, para asociar información de memoria con información afectiva, y por eso dice acá sus funciones atención y memoria de corto plazo. Eso es para el núcleo anterior. Para el medial dorsal recibe aferencia de los núcleos talámicos varios y del hipotálamo, que es un centro de integración de información visceral, entonces respuestas viscerales van a aportar información acá. Hace referencias hacia el área prefrontal y el giro frontal medial y por lo tanto tiene que ver con el humor y el balance o equilibrio emocional. Esto es porque el hipotálamo, entre otras cosas, va a funcionar respondiendo, por ejemplo, al estrés, respondiendo al placer, respondiendo a de multitud de estímulos y por lo tanto es capaz de modificar la información que ingresa acá y esto a su vez, actuando a nivel de la corteza, tener un impacto sobre nuestro estado emocional. Bueno, el lateral dorsal recibe aferencia desde otros núcleos talámicos ventrales y de la formación avenular. Y recuerden que esta es una parte del epitálamo y entonces bueno, hace proyecciones al giro cingulado y en el caso del giro cingulado anterior va a formar parte del circuito en el que se procesa la información emocional y afectiva sobre el dolor y las alteraciones emocionales. Y esto es parte del proceso de integración de información sensorial. Y el lateral posterior recibe información de núcleos talámicos ventrales, como por ejemplo el BPL y el BPM, proyectan el lóbulo parietal superior y otra vez tiene que ver con la integración de la información sensorial. Si vamos al ventral lateral, recibe aferencias principalmente del cerebelo desde un núcleo dentado, no importa, entonces estas son conexiones dentato-talámicas y desde la sustancia nigra, que como ustedes saben tiene que ver con la producción de dopamina hacia el cuerpo estriado, y entonces va a producir referencias hacia áreas motoras primarias, el área de Brodmann 4 y premotora, que es el área de Brodmann 6. Su función es controlar o de alguna manera coordinar la información propioceptiva que llega a través de impulsos cerebelares. El ventral anterior recibe aferencia desde el globo pálido, acá es donde está involucrado, ¿se acuerdan los campos de Forel? Proyecta a las áreas de Brodmann 6 y 8, o sea, y a la corteza premotora, y su función es regular los impulsos estriatales. Esto lo van a ver un poco más adelante cuando estudiemos cómo funcionan los ganglios de la base. Y en el caso del pulvinar, es un núcleo, recibe aferencia de los núcleos talámicos ventrales que son somatosensoriales y hace referencias hacia áreas de asociación de los lóbulos parietal, occipital y temporal, y entonces correlaciona información visual y auditiva con otras sensaciones. Es decir, el pulvinar es nuestro director de cine, nuestro integrador cinematográfico. Todo lo que llega visual y auditivamente se combina con otras sensaciones para que nosotros obtengamos esta visión global general de lo experiencial, de lo que nos está ocurriendo, ¿no es cierto? Por eso es un núcleo asociativo muy importante. Muy bien. Entonces, en resumen, esto es un mini resumen de la conectividad talámica. En el caso de la sensorial tenemos que funciona para sensaciones en general, sensaciones específicas, gusto, equilibrio, audición o visión. En equilibrio está la propiocepción. En cuanto al componente motor, recibe información y proyecta información a cerebelo y ganglios de la base. El rol de la formación reticular, que es la cuestión que tiene que ver con los aspectos, como les dije, emocionales y de ansiedad y estado del sistema autonómico. Bastó.
Perdón, y el sistema límbico, en donde tenemos la aparición de los aspectos más propiamente emocionales que vienen a través de los núcleos o de los cuerpos mamilares y de la formación hipocampal para la ubicación espaciotemporal de los eventos. Y la memoria, claro. Bueno, entonces muy brevemente, y yo creo que ya con esto vamos terminando, tenemos algunos síndromes clínicos asociados con alteraciones talámicas, principalmente lo que ocurre es que ustedes pueden encontrar accidentes cerebrovasculares que depletan de oxígeno, es decir, son eventos isquémicos que depletan de oxígeno el suministro de oxígeno a las neuronas talámicas y por lo tanto mueren. Y dependiendo de la región talámica que está afectada, ustedes podrán ver que puede haber desde defectos muy puntuales a defectos muy, muy pronunciados. Los síndromes talámicos posteriolaterales son todos, como afectan los BPL y BPM principalmente, desórdenes sensoriales. Por ejemplo, está el síndrome de Dejerin-Rousset, que se llama síndrome talámico. Esto afecta, aquí debiera de decir, bueno, el BPN, bueno, son los núcleos posteriores, pero afecta al BPL primariamente, o al BPM, y generalmente esto cursa con hay una desregulación de la señal nociceptiva, y entonces esto cursa con un síndrome de dolor muy extendido. Entonces es extraordinariamente doloroso porque hay una disfunción completa en la regulación descendente del dolor, ya lo vamos a ver. Están los síndromes talámicos mediales, que son desórdenes del estado de conciencia, porque como vieron estos tienen que ver con los no específicos. Entonces aparece el abandono talámico, la amnesia talámica y el mutismo aquinético. Es decir, son todas situaciones en las que el paciente está en estado cuasi catatónico. El paciente carece de habilidad para realizar una asociación correcta entre los estímulos que llegan a los núcleos talámicos específicos y los asociativos. Entonces, bueno, está desconectado esencialmente, por eso son desórdenes del estado de conciencia. Y luego tendremos los síndromes talámicos anterolaterales, que son desórdenes que afectan fundamentalmente el sistema motor, porque las eferencias iban a las áreas de Brodmann 4, 6 y 8, y también al cerebelo, y entonces es caracterizado por paresias, para distintos tipos de parálisis, ataxia, distintas formas de disfunción motora, incoordinación motora, incapacidad para deglutir, etc. Bien, y con esto damos por terminada la clase. Les agradezco profundamente su atención. Espero que hayan sacado partido a esto y entonces que les sirva de aquí en adelante para poder estudiar este tema, ¿sí?